realizará de forma permanente en esta comisión el diputado Sebastián Torreal. Comunicación del jefe de la bancada de diputados de RN, la cual informa que el diputado Miguel Mellado será reemplazado en esta sesión por la diputada Karin Luc. Correo electrónico de la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, por el cual pone a disposición de la comunidad científica y del conjunto de la sociedad chilena el Compendio Estadístico 2020 en formato digital, que contiene información actualizada sobre las actividades desarrolladas por cada una de las 5 subdirecciones que integran la ANID, los principales resultados de la gestión institucional, considerando los años de adjudicación entre 2015 y 2019, y la ejecución financiera de este último periodo. Finalmente, correo electrónico al señor Marcelo Varas, que transmite su preocupación por el anuncio del presidente de la República en su último acto público de la implementación de la tecnología 5G, tecnología cuestionada en muchos países de Europa por su alto nivel de contaminación de microondas. Confía en que, como en toda sociedad democrática, se cree una comisión técnica e investigadora que dé a los ciudadanos la tranquilidad que se están tomando buenas medidas y que no ocurra que luego se esté frente a consecuencias en que las voces de no lo vimos venir sean el argumento a la desidia de la acción. Esto la cuenta, señor presidente. Gracias, Soledad. Sobre la cuenta, ¿alguien quiere dar alguna opinión? Presidente, diputado Reserve, que acá solamente advertirle a la secretaria para efectos de asistencia que estoy presente presencialmente en la sala. No sé si se ve. Sí, yo también. Los estoy viendo, diputados y diputadas. Gracias. Bueno, yo solo dar la bienvenida al diputado Camilo Morán a esta comisión, y estamos seguros que va a hacer contribuciones muy significativas. Así que bienvenido. En varios, no sé si hay algo, el diputado Hirsch. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar me sumo al saludo a Camilo. Bienvenido. Lo hemos visto harto por allá en los pasillos del Congreso, pero ahora ya vamos dentro de la sala, así que muy bienvenido. Trataremos de convencerlo que vote siempre con nosotros, a ver si nos va tan bien como con Mario. Tengo un tema en varios que me preocupa mucho, y yo sé que le preocupa a esta comisión en general, y es un tema recurrente, lo sé. A finales de agosto se acaban las becas de los becarios que están haciendo doctorado fuera de Chile. Se acaban las becas a finales de agosto, y eso significa que se van a quedar sin becas. Y en las conversaciones que hemos tenido, presidente, con el ministro y con la ANID, nos han dicho que no hay plata para prolongar las becas y tampoco hay plata para su repatriación. Entonces vamos a enfrentar una situación que es bien increíble y que va a pegar fuerte en distintos lados. Van a quedar como ilegales. Becarios que están haciendo doctorado en el extranjero. Tampoco van a poder completar sus doctorados. Entonces, toda la inversión que se hizo de 4 años de inversión para financiándolo va a quedar tirada a la basura, lo cual es incomprensible, de verdad que es incomprensible. Y yo sé que en esto toda la comisión hemos tenido una posición más o menos común, hicimos un proyecto de resolución, hemos oficiado, hemos invitado al ministro, pero la situación se pone muy preocupante ahora. Vamos a tener una situación increíble, doctores, científicos, doctorantes, ilegales. Entonces, yo no tengo una propuesta en este minuto, lo estoy mirando todos ustedes, no tengo una propuesta concreta, pero quiero plantear el tema, a ver qué se le ocurre, qué podemos hacer como comisión. Somos la Comisión de Ciencia, no es que tengamos tantos temas en estos 2 años y medio, y este sí es un conflicto real que hemos enfrentado. Entonces, yo no sé, yo estoy muy preocupado, yo no sé si les parece, yo estoy disponible a todo, que citemos o invitemos nuevamente al ministro, citemos a la directora de la ANID, mandemos otro oficio, no sé, quiero plantear el tema porque de verdad me preocupa y me gustaría que pudiéramos tomar una definición, una resolución. Gracias, presidente. El diputado Morán tiene la palabra. Presidente, yo solo para agradecer la bienvenida, saludarlos a todos, contarles que tengo lo mejor de los ánimos para poder participar en esta comisión. Estoy tratando de empaparme de muchas cosas estos días en el Congreso, y una de ellas
esta comisión. Así que muchas gracias y cuenten con mi mejor disposición para participar. Muy bien. Sobre lo que dice el diputado Tomás Hirsch, bueno, es un tema altamente preocupante, digamos, en el fondo y la forma. Y no sé qué les parece a ustedes. Aquí hay un primer tema urgente, que es la situación migratoria, de que se terminen las visas y algunos de ellos queden en situación ilegal. Está el tema de la repatriación y está el tema de la continuidad de los estudios. Para los dos primeros temas, yo propondría invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a través de los consulados respectivos podrían hacer las gestiones, tanto desde el punto de vista de su situación migratoria como eventual repatriación, ya que esto el Ministerio lo ha hecho con otro grupo de chilenos que por distintas razones han quedado varados en el extranjero. Y sobre el tema de fondo de la continuidad, yo creo que tiene que ser con el ministro de Ciencia. Está, creo, dentro del ámbito de él. No sé si les parece que invitáramos a la próxima sesión al ministro de Relaciones Exteriores o a quien él designe para estos efectos. Presidente, el diputado Castro estaba pidiendo la palabra. Diputado Castro, por favor. No tiene sonido. Está sin audio, diputado Castro. Ahora sí, ya. Para complementar su intervención, presidente, primero que todo saludar a Camilo correligionario mío. La verdad es que es un gusto tenerte acá. Es una comisión, como bien decía Tomás, que quizás no tiene mucho movimiento, pero yo creo que aporta mucho a la cabeza y a mucha gente que de repente está invisibilizada y por Dios que es importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Es una comisión de la cual a mí me encanta participar por lo demás. Presidente, yo coincido, era una de las ideas que iba a proponer el invitar directamente al ministro, al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, pero otra cosa que también podría ser quizás más potente en ese sentido sería que sesionemos, no sé, dado su experiencia, quizás nos podría decir si corresponde o no, y la Secretaría también, que sesionemos en conjunto con la Comisión de Relaciones Exteriores con respecto a este tema. Yo creo que el sesionar en conjunto y tener invitado de esa forma al canciller le daría mayor fuerza a este problema que tenemos, y coincido con usted que si bien es un mismo problema debemos separarlo en dos. Uno es ver qué es lo que pasa específicamente con cada caso, que Relaciones Exteriores pusiera una persona a ver, bueno, acá se necesita una mayor cantidad de tiempo en la visa, a este otro se necesita traerlo de nuevo, porque cada caso es especial, cada país es especial. Y lo otro es ver efectivamente, yo creo que ahí el ministro de Ciencia efectivamente tiene que ver de qué forma puede en el fondo ponerse nuevos recursos para los estudios. No sé lo que piensa usted y yo me acojo a lo que esta comisión tome por unanimidad, me imagino. A mí en lo personal me parece una buena idea y no sé, Soledad, ¿cuál sería la fórmula para que podamos propiciar una sesión conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores? Sí, la mejor fórmula, presidente, es conversar precisamente con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Jaime Naranjo, Ya. y hacer entonces yo hablo una sesión conjunta. Ok, entonces yo hablo con Jaime y le hago la propuesta. Perdón. Diputado Tomás. Una preguntita, me perdí una parte, quizás lo dijo José Miguel, disculpa, pero sería una sesión conjunta en la cual aprovechamos de invitar a alguna de esas autoridades, la misma sesión, para aprovecharla, ¿no? Sí, por supuesto. Ya, disculpa, sí.
Claro. O sea, yo creo que nosotros, permiso, voy a tomar, si me permite Sí, la sí. palabra, presidente, gracias. Yo creo que, o sea, ahí nosotros deberíamos ser a quienes deberíamos invitar, nosotros deberíamos proponerla, deberíamos proponer también a los invitados, ser la persona de la NID, el mismo ministro de Ciencia y el canciller por sobre todas las cosas. Entonces, claro, yo creo que nosotros deberíamos llevarla a ellos, pero aprovecharlo en el fondo por sus contactos y las relaciones que ellos tienen. Se me imagina. Muy bien. Lo tomaríamos como acuerdo entonces. De acuerdo. Muy bien, acordado. Entrando a la agenda de esta reunión, tenemos, secretaria, 2 invitados, ¿no es cierto? Así es, tenemos a don Felipe Cabello y a don Claudio Núñez. Muy bien. Como yo no tengo aquí los papeles, y dado que tanto el doctor Cabello como la representante del SAC tienen un extenso currículum y títulos, yo le pediría a Soledad que los presentara. Sí, tenemos al profesor emérito de microbiología e inmunología del New York Medical College, Valhalla, Nueva York, Estados Unidos, el doctor Felipe Cabello, y al coordinador del subcomité del Códex de Residuos de Medicamentos Veterinarios en Alimentos del Servicio Agrícola y Ganadero, don Claudio Núñez Contardo, quien está acompañado por la jefa del Departamento de Sanidad Animal del SAC, la señora Marta Rojas, y el jefe del Subdepartamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios del SAC, el señor Marco Salinas. Esos Muy son bien. nuestros invitados de hoy. Gracias. Dado que el doctor Cabello está haciendo un esfuerzo que a nombre de la comisión agradezco, de conectarse con nosotros desde Nueva York, lo que es muy plausible. Le daríamos primero la palabra a él y si a ustedes les parece enseguida le daríamos la palabra a los representantes del SAC y así hacer las preguntas a ambos, ya que van a tocar temas que son complementarios, ¿no? Y tal vez es más productivo hacerlo de esa manera. ¿Les parece? Todos asienten, presidente. Muy bien. Doctor Cabello, bueno, nosotros conversamos un poquito antes de que comenzara la reunión. El tema es la preocupación que ha surgido fundamentalmente en la Comisión de Pesca debido a la posible presencia de antibióticos en la carne de salmón, pero que posteriormente se vio necesario incluir otras carnes de consumo humano para tener la tranquilidad de la sanidad de estos productos, de que estamos aplicando todos los controles. Y hay una moción parlamentaria que está suscrita por varios diputados y diputadas en el sentido de ver una forma de, en el etiquetado de los productos, dar alguna señal, ya sea de ausencia de antibióticos o una cantidad de antibióticos que no sobrepasa el límite establecido en Chile. Y yo tengo entendido que en Estados Unidos este es un tema que ha causado bastante discusión y que es un tema muy presente. Por eso que su opinión desde el punto de vista científico, como desde el punto de vista del el estudio comparado con Estados Unidos,
nos van a entregar elementos muy significativos. Así que, doctor Cabello, le damos la palabra para su exposición. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá y poder hablar con ustedes y discutir acerca de estos temas. Indudablemente, como usted ha dicho, diputado Toá, el problema de resistencia a antibióticos es un problema de salud pública fundamental. Y la resistencia a antibióticos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una de las crisis de salud pública del siglo XXI. Y hay diversos estudios en que se demuestra que si el proceso de aparición de resistencia a antibióticos continúa de la misma manera como ha sucedido hasta ahora, en 10 o 15 años más probablemente va a haber problemas serios en la medicina humana y en la medicina animal para tratar infecciones producidas por bacterias. De tal manera que todo el mundo reconoce que este es un problema serio. En segundo lugar, en todos los países del mundo está claro que la mayor cantidad de antibióticos es usada en la crianza industrial de animales, ya sea estos bovinos, aves, en la acuicultura. De tal manera que la resistencia está guiada por el uso de antibióticos en la crianza industrial de animales. Y ha habido en muchos países intentos para regular el uso de antibióticos en animales. Especialmente esto ha sido bastante exitoso en Europa, en países como Dinamarca, Holanda, Alemania, incluso Bélgica, en que hay una regulación estricta del uso de antibióticos en la crianza industrial de animales, porque, como ya dije, la resistencia está seleccionada en el lugar en que se usa la mayor cantidad de antibióticos, y es la crianza industrial de animales en todos los países del mundo el lugar donde más se usan antimicrobianos. No es medicina humana, es la crianza industrial de animales. Y el uso de estos antibióticos genera resistencia en el ambiente donde se crían los animales, y estas resistencias son capaces de pasar a bacterias que contaminan de alguna manera u otra la carne de los diversos animales criados con antibióticos, y estas resistencias entonces son capaces de pasar al intestino humano y de transmitirse a patógenos humanos y a la flora normal del intestino de humano, de tal manera que ese es un problema. El otro problema es que muchas veces estas carnes, estos productos de la crianza industrial de animales contienen antibióticos ellos mismos, y estos pueden producir problemas de alergia o toxicidad en humanos, y además pueden seleccionar por resistencia a antibióticos en el intestino humano. De tal manera que yo creo que eso sería más o menos lo que sucede cuando uno usa antibióticos en cantidades industriales en la crianza de animales para productos de consumo humano. Muchas gracias, don Felipe. No sé, Soledad, por parte del SAC, ¿quién va a intervenir? Sí, hay 3 personas, no sé si don Claudio va a intervenir. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Claudio Núñez, como bien dijeron, coordinador del subcomité de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos del Códex. La intervención del SAC va a estar dada en primera parte por mí, haciendo una exposición de lo que es el Códex, de cómo se establecen estas normas a nivel internacional. Y después va a venir la señora Marta Roja dando una exposición
relacionado con lo que se ve en sanidad animal del SAC y con lo que tiene que ver con la regulación de medicamentos veterinarios. Entonces, quería compartir la presentación. Sí, está habilitado. Sí, ya. Ya. Voy a apagar mi cámara por problemas de señal. Entonces, como coordinador del Códex y del Comité de Residuos de Medicamentos Veterinarios, primero les voy a hablar de qué es el Códex Alimentarios, qué es el CSRDBF, que es el Comité del Códex de Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, cómo se hace la coordinación nacional y finalmente cómo se relaciona este organismo internacional con dos acuerdos que están relacionados con la OMC y que tienen relación con el proyecto de ley que se está elaborando. Entonces, el origen del Códex Alimentarius, esto nace el 2003, es un programa conjunto entre la FAO y la OMS, consta hasta el momento de 188 miembros, que son países, y una organización miembro que es la Unión Europea. Además, también pueden participar observadores dentro de esto, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales u organismos de las Naciones Unidas. El fin del Códex es el proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales al comercio a través de generar normas internacionales y que sean de referencia para todos los países, y además estas son adoptadas por consenso de sus miembros. Entonces, ¿qué hace el Códex? Lo que les decía, genera estas normas internacionales, son de carácter participativo porque todos quienes forman parte tienen opinión dentro de eso y pueden expresar sus ideas e intenciones respecto a los proyectos de normas. Se basa en principios científicos, las normas deben tener incorporados principios científicos como el análisis de riesgo en su elaboración, y adicionalmente recibe apoyo de comité mixto de expertos que utilizan esta información para proponer los proyectos de norma y que luego son debatidos por los comités específicos. Son de referencia para los países, principalmente para los países que no tienen un desarrollo tan fuerte en el análisis de riesgo, países que están o que son menos desarrollados o que están en vías de desarrollo principalmente, y además estas normas favorecen la armonización, ya que los países pueden adoptar estas normas o basar sus normas nacionales en estas normas internacionales que se proponen. Y finalmente también es que se toman por consenso, lo que facilita más la aceptación y la adopción de estas normas. Y por último, todo esto facilita el comercio internacional. El Códex está formado por la Comisión del Códex Alimentarius, que es la instancia máxima donde se toman las decisiones, es una instancia resolutiva, y además está formado por comités regionales, que son agrupaciones geográficas. En el caso de Chile está en el CCLAC, o el que aúna a países de América Latina y el Caribe, y genera normas regionales o posiciones regionales para los diferentes comités o la comisión. Además están comités de productos que fija estándares principalmente de calidad, ya sea por ejemplo cereales, legumbres, leguminosas, frutas y hortalizas frescas, etcétera, y comités generales que fija estándares de inocuidad en diferentes áreas de la producción de alimentos, ya sea higiene de los alimentos, aditivos alimentarios, contaminantes de los alimentos,
y también está el CCRDF. Estos comités reciben el apoyo científico, comités mixtos de expertos, que son coordinados por la FAO y la OMS, son comités científicos internacionales, independientes, que realizan evaluación de riesgo y proporcionan asesoramiento en base a la información científica disponible y la recibida por parte de miembros o también otros integrantes del Códex. Ya está el YECFA, que es el que se encarga de ver el análisis de aditivos alimentarios o los residuos de medicamentos veterinarios. Está la JMPR, que ve los residuos plaguicidas, el YEMRA, que ve la evaluación de riesgo microbiológico, y el YEMNU, que es sobre nutrición. El Comité del Códex de Residuos de Medicamentos Veterinarios es... Este comité, como bien les decía, recibe el apoyo del YECFA y tiene dos funciones principales: la de determinar las prioridades para el examen de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos, y al determinar el producto que se quiere evaluar y en qué especie animal y en qué tejido animal, se le aporta información científica de diferentes partes, ya sea de los países, de los laboratorios desarrolladores de moléculas, y el YECFA hace este asesoramiento científico. Posteriormente, el Comité de Residuos de Medicamentos Veterinarios, al recibir esta recomendación de límites máximos de residuos en la sustancia o de esta sustancia en los alimentos, lo que hace es debatir y aceptar o proponer cambios a estos LMR, y los que finalmente son enviados a la Comisión del Códex Alimentario para elaborar una norma internacional. Como LMR, en Códex se entiende como el límite máximo para residuos de medicamentos veterinarios, donde se entiende que la concentración máxima del residuo resultante del uso de un medicamento veterinario, que se puede expresar en miligramos por kilo o microgramos por kilo del producto, y que es la que se recomienda para que los países adopten o reconozcan como aceptable para un alimento que sea inocuo para el consumo de la población. Si el residuo sobrepasa ese límite, no sería un alimento apto para consumo. A nivel nacional, ¿qué se hace en el Subcomité Nacional del Códex y qué hago yo como coordinador, como parte del Servicio Agrícola y Ganadero? Se coordina la definición de una posición país para los diferentes proyectos de normas internacionales que tenga este comité. En ese sentido, yo actúo como un coordinador de diferentes grupos de interés. No actúo como una persona que lleva el interés SAC, sino que tengo que llevar todos los intereses que se definen por los integrantes. A nivel de integrante hay participación de los mismos sectores que hay en el Códex. Está en el sector público, ya sea el MINREL a través de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, el Ministerio de Salud y el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Economía a través de Cernapesca, en Minagri está Achipia, ODEPA y SAC participando. En el sector privado hay representantes de la industria de alimentos cárnicos, lácteos, procesados, y también están los laboratorios que producen los medicamentos, y también de la academia tenemos representantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile. En el subcomité lo que se hace entonces es tomar estos documentos, analizarlos,
dar la opinión técnica de las diferentes personas y después se llevan al Comité Nacional del Códex y se fija la posición país. ¿Y cómo se relaciona este proyecto de norma, cómo se relaciona con el Códex y también con otros acuerdos internacionales relacionados con la Organización Mundial de Comercio? Es que hay que hacer un alcance que la OMC tiene dos acuerdos importantes, que es el de obstáculos técnicos al comercio y el de medidas sanitarias y fitosanitarias. El primero, en el caso de esta norma, ve temas de etiquetado, y el segundo ve los temas de inocuidad asociados a las preocupaciones que hay con alimentos con residuos que no sean aptos para consumo humano. Si bien estos acuerdos reconocen que los estados tienen la facultad para regular de forma autónoma, estos dos acuerdos reconocen al Códex como un organismo de referencia y sus normas como referencia mundial para establecer normas por parte de los países, ser guía para los países y de esta forma facilitar el comercio. La OMC en este sentido tiene varios principios. Los principales es el de no discriminación, ya sea trato nacional, que los productores nacionales tengan el mismo trato que un exportador que quiera exportar algún producto a nuestro país, y la nación más favorecida, que todos los países que exporten a Chile tengan un mismo trato. También está la previsibilidad, promover un comercio previsible dado principalmente por el principio de transparencia y el fomento a uso o consideración de normas internacionales en sus procesos regulatorios, y de esta forma permitir un comercio más fácil. ¿Ya? Estos acuerdos reconocen el derecho de los miembros a aplicar medidas para alcanzar sus objetivos legítimos, ya sea de inocuidad, de información a su población. El acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias establece las reglas básicas sobre cómo pueden los gobiernos aplicar las medidas o regulaciones relativas a la inocuidad de los alimentos, la salud de los animales y la preservación de los vegetales. Y el acuerdo OTC es el que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. Un punto principal de estos dos acuerdos, entonces, y sobre todo para dar previsibilidad al comercio internacional, es el principio de transparencia. Los países deben notificar los proyectos de regulación que pueden tener impacto en el comercio internacional, ya sea importación o exportación, en las etapas finales que estén los proyectos de regulación, y para así someterlo a una consulta internacional por un periodo recomendable de 60 días, que tiene el objetivo de avisar a los otros socios comerciales de las medidas que se van a instalar, o someterlo a un proceso de consulta donde los otros países puedan proponer mejoras a esta regulación. En base a eso es que yo me permití incorporar esta lámina en el sentido de que esta norma o esta ley, cuando avance y esté en una etapa ya final, debiera ser importante someterla a este proceso de consulta internacional para dar a conocer al mundo el proyecto de ley, ya que va a tener impacto en el etiquetado de alimentos, y también tiene una intención de proteger la salud de las personas a través de promover alimentos inocuos. Es por eso que me permití presentarle esta visión más internacional
dado que ya en la sesión anterior se refirieron a los temas de resistencia antimicrobiana principalmente, bueno, ahora también el doctor Felipe Cabello y ahora mi colega Marta Rojas también va a comentar lo que se hace el SAC en este sentido, en el uso de medicamentos veterinarios y cómo se trabaja a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Le damos la palabra a la señora Marta Rojas. Ok, muchas gracias. Quiero compartir la pantalla, ¿la puedo? Sí, claro. Sí, está habilitada. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Por favor, me avisan. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, muy bien. Ahí sí. En esta oportunidad me acompaña también el químico farmacéutico Marcos Salinas, que es el jefe del subdepartamento de registro y control de medicamentos veterinarios de uso veterinario. Nosotros les vamos a presentar qué nos corresponde a nosotros como departamento de sanidad animal dentro del servicio agrícola y ganadero respecto a lo que son los medicamentos, como les decía, de uso en los animales tanto de producción como de compañía. Bueno, la situación actual, como algo adelantaba Claudio, en estos momentos, a partir del año 2016, tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Mundial de Sanidad Animal, empezaron a trabajar juntos en el tema de la resistencia antimicrobiana, viendo que, como decía el doctor Cabello, era un problema que se nos estaba viniendo encima y que teníamos que abordarlo para proteger la salud tanto de las personas como también por no un uso indiscriminado de estos productos. ¿Cuál es el marco legal que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero respecto a lo que es medicamento veterinario? Tiene la ley orgánica con 3 artículos y se me queda un cuarto que no lo coloqué, que lo omití, pero dice que al servicio le corresponderá la inspección y control sanitario de los productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinarios. El artículo 41 dice que el servicio es el único encargado en todo el territorio nacional de la inspección y control sanitario de los medicamentos de uso veterinario. Y el artículo 43 dice que corresponderá al servicio regular el uso de anabólicos naturales o sintéticos en la actividad pecuaria y prohibirá aquellos que impliquen riesgos ciertos para la salud humana o animal. En todo esto, que no esté dentro de las facultades que tiene el Ministerio de Salud o Salud Pública en este sentido. Y también tenemos otro artículo que no me acuerdo en este momento cuál es, en que se menciona que nosotros tenemos que establecer todos los mecanismos, todas las actividades en pos de hacer una certificación correspondiente, una certificación que corresponda para las exportaciones y que incluye el uso de los medicamentos veterinarios, ya que en estos momentos todos los países, cuando nos vienen a auditar o cuando nos vienen a auditar en forma personal, nos están pidiendo un uso adecuado de medicamentos veterinarios. Por otro lado, tenemos el decreto número 25, que es el reglamento de productos farmacéuticos de uso veterinario, que regula cómo se hace el registro, cómo se debe fabricar, cuáles son las regulaciones para la importación, la exportación, el control de calidad que tienen que tener los productos cuando se importan, ya sean cuando se importan o cuando se producen, cómo tiene que ser el rotulado, o sea, la etiqueta, qué es lo que tiene que mencionar. Entre otras cosas, tiene que mencionar la dosis, la especie
y el periodo de carencia cuando es un producto que es eliminado o por leche o por carne. Y que eso es muy importante que la etiqueta lo tenga, y en el prospecto también que viene dentro dentro del envase. También cómo se debe comercializar, si acaso es bajo receta retenida, si acaso es de libre venta. En general, todos los antimicrobianos son de receta, o sea, es con receta de un médico veterinario. También regula cómo se deben tener los medicamentos y cuál es su uso. Es decir, un producto que está registrado para una especie no debiera usarse en otra especie porque no está previsto el límite máximo de residuos, o la persona no conoce cuál es la mejor dosis. Sin embargo, los médicos veterinarios tienen esa facultad de hacer un uso de esta etiqueta cuando corresponde, cuando no les queda otro tratamiento que hacerle a los animales. Uno tiene que tomar en cuenta que uno no debe permitir que los animales se enfermen, porque los animales tienen un sufrimiento, y eso lo conlleva también en forma paralela el tema de bienestar animal, que también está en nuestras manos. También estipulan ese reglamento que todo producto que es biológico, o sea, que en alguna parte de su producción tiene un componente biológico, debe un control de serie, ¿ya? Tenemos en nuestras manos también que indica la fiscalización, y dentro del registro también se ve el tema de que tiene que tener un límite de residuos conocido el producto que se vaya a registrar. De lo contrario, el producto no se puede registrar, ya que uno no tiene cómo hacer un seguimiento de un adecuado uso. Tenemos, a partir del año 2017, se emitió una resolución que la modificamos ahora en abril de 2020, y que esto es específicamente que se prohíbe el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento. O sea, en el país esta práctica ya está tácitamente prohibida desde el año 2017, ¿ya? Y también lo que también está vigente en el año 2017 es que las fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera y cuarta generación que no se usen como primera opción de tratamiento en los animales. Solo si no queda otra alternativa, como les decía, de uso, ya que si no hay una respuesta de los animales al tratamiento como primera opción. Y la condición de venta es receta médico veterinario retenida, o sea, tiene que sí o sí presentar receta, y esa tiene que quedar en manos del local que expende. Ahora, ¿por qué estos productos se usan en la humana para el combate de varias enfermedades que necesitan de estos productos? Por eso que no queda como libre su tratamiento, sino que se les dice, ok, lo pueden ocupar siempre y cuando ya no quede otra opción de tratamiento, como les comentaba. Ahora, en términos del registro de medicamentos veterinarios, ¿qué es lo que hacemos? Que el producto, el representante o la persona que representa a la empresa tiene que presentar, ¿cómo se llama?, un dossier, ¿ya? Y el procedimiento nuestro es verificar la calidad, la eficacia y la inocuidad del producto, ¿ya? Donde se evalúa y se reconoce todos los antecedentes que se presentan, considerando la inocuidad, considerando que es para la especie de destino, que no le cause daño, y al ser humano, por el tema de que no vaya a manipular un producto que sea tóxico para él, o también que vaya a ser tóxico para el medio ambiente. ¿Ya? En la evaluación del SAC, de la inocuidad en el consumidor, medicamentos destinados a animales productores de alimentos, y un estudio de depresión de residuos, se utiliza también el límite máximo de residuos, y se establece un periodo de resguardo, es decir, se estipula que el periodo, cuántos días antes de que el animal vaya a faena o producción de leche, debe suspender el tratamiento
de manera de evitar que ese producto se presente en cantidades superiores a lo que está establecido en el límite, en el LMR, como explicaba el doctor, lo explicaba Claudia. ¿Ya? Y por supuesto que el periodo de resguardo, como les comentaba anteriormente, tiene que ir reflejado, va reflejado en la etiqueta, o sea, la persona tiene que responsablemente conocer cuándo debe suspender el tratamiento de los animales. Ahora, nosotros como servicio mantenemos un programa que es un programa nacional de control de residuos. ¿Cuál es el objetivo? Es controlar el correcto uso de los medicamentos veterinarios, verificar que no se utilicen productos prohibidos, minimizar el riesgo que alimentos contengan sustancias más allá de los límites permitidos. ¿Y dónde se hace esta medición? En carne de distintas especies, en la leche y también en la miel. Y esto está funcionando desde el año 1989, producto de cuando se empezó ya a comercializar con la Unión Europea para el envío de carnes o productos comestibles para uso humano. Aquí les estamos mostrando una tabla del año 2019, son los tipos de sustancias que se han monitoreado, ¿ya? El total, ¿cuáles han sido los que están resultados conformes y los no conformes? Como ustedes observan, en las sustancias antimicrobianas prohibidas se tomaron 927 muestras, de las cuales todas estuvieron conformes. Las únicas que presentaron que fueron 10 muestras, no conformes, fueron anabolizantes, ¿ya? Las otras con terapéuticos, todas conformes, las 4.438. Las contaminantes, hay una también que salió no conforme, y dioxinas salieron todas conformes a todos dentro de los límites que se establecen como límite máximo residual. ¿Y dónde se toman las muestras? Se toman las muestras en los predios, en mataderos de distintas especies, como también en la planta lechera. ¿Qué se toma de muestra? Orina, pelos, leche, carne y miel. ¿Ya? La toma de muestra la hacen los médicos veterinarios oficiales del SAC. El diagnóstico se hace en los laboratorios autorizados y el financiamiento es público-privado. ¿Ya? O sea, aquí hay una actividad que es mixta para llevar a cabo este programa. Los antimicrobianos que se incluyen en el plan son los antimicrobianos prohibidos, como hablábamos, que existen, que son el cloranfenicol, nitrofurano y nitroimidazoles, y aquellos que tienen sustancias con límite residual conocido, ¿ya? Que entre otras está la endofloxacino, la sulfonamida, la penicilina, la bacitacina, que estos antimicrobianos sí se usan en la producción animal, pero como en la tabla anterior que les mostramos, ninguno de estos está sobre el límite residual, o sea, el límite máximo residual. Ahora, nosotros como servicio, viendo esto, que en el país hay un programa que es para la resistencia antimicrobiana, y dado que nosotros somos los responsables de que la producción primaria se produzca en forma inocua para el ser humano, establecimos un programa que se llama Reduce, ¿ya? Y que solamente indica que es un uso prudente, responsable y prudente de antimicrobianos en la producción pecuaria primaria nacional. ¿Y esto qué es lo que es? El objetivo es reducir el uso de ciertos antimicrobianos en la producción primaria. La estrategia es un uso prudente y responsable basado en ciencia. ¿Qué significa basado en ciencia? Que el médico veterinario debe administrar los antimicrobianos basado en su conocimiento epidemiológico del cuadro que se le está presentando, o bien porque tiene el aislado en sus manos a partir de una muestra que tomó. Aquí lo que
con esto hemos tenido nosotros bastante capacitaciones, formación con personas, sobre todo con un médico veterinario español, donde las recomendaciones es que si el médico veterinario se enfrenta a un cuadro de animales, primero tome la muestra, después da el tratamiento que siempre ha dado, y si tiene que cambiar el antimicrobiano, que lo cambie, pero que nunca use, como les decía, la fluoroquinolona y la cefalosporina como primer tratamiento. Pero tiene que tener un diagnóstico. Las poblaciones intensivas de animales, por esa gran cantidad de animales juntos, hay bacterias que son normales de repente en los animales y que por la cantidad se exacerban y producen a veces problemas clínicos que tienen que ser tratados como les digo, con antimicrobianos. Este acuerdo es un acuerdo de carácter voluntario hasta el año 2022, no hasta el año 2020, porque a partir del año 2022, a partir de marzo, lo vamos a empezar a implementar en forma obligatoria. ¿Y por qué el año 2022? Porque ese es el año que también Europa empieza ya a hacer oficial y obligatorio su plan también de control de antimicrobianos en la producción animal. ¿Y cuáles nuestras metas? Nuestras metas de reducción anual van a ser en base a la línea base del año 2019. Vale decir que cada empresa va a tener que cada empresa tiene que entregarnos cuál es su línea base de utilización de antimicrobianos, y de ahí nosotros ir midiendo que año a año vayan bajando en el uso de antimicrobianos. La idea de este programa, como les digo, que vaya dirigido a implementar prácticas, buenas prácticas veterinarias o buenas prácticas de producción para tratar de sacar del medio estos antimicrobianos. Pero si no hay tratamiento disponible y no se puede contener un problema sanitario, debe ser administrado un tratamiento. Ya como les decía, los animales no pueden ser enfermos porque se produce un problema de bienestar animal. Ahora, ¿cuáles van a ser los antimicrobianos y las especies que nosotros estamos trabajando hasta el año 2022? Son las aves de corral, los bovinos y los porcinos. ¿Qué esperamos en las tres especies? Reducir el uso de colistina, fluoroquinolonas y cefalosporinas, que les decía, de tercera y cuarta generación, ¿ya? Y suprimir el uso de fosfomicina y virginiamicina. ¿Por qué estos dos productos están en esta categoría? Porque se desconoce cuál es el límite máximo de residuo que puede contener un producto para consumo humano. Como no tienen un límite conocido, se tiene que retirar del uso de la producción primaria de este país. En esto nosotros lo que hemos hecho, hemos tenido reuniones de trabajo con las asociaciones, con los médicos veterinarios de ejercicio privado que trabajan en la especie porcina, en la especie de aves. Hemos trabajado también con productores bovinos, también de los porcinos y de las aves. Hemos estado explicando qué es lo que viene, qué es lo que se nos viene encima como país. Por lo tanto, se ha tenido una muy buena recepción y todos los protocolos de trabajo los estamos haciendo en conjunto, de manera que no sea impuesto, pero sí consiguiendo las metas bastante acordadas y bastante en forma responsable también. Por último, las conclusiones que nosotros hemos visto es que el SAC es el responsable del registro y control de los medicamentos de uso veterinario. En Chile existe normativa que prohíbe el uso de antimicrobianos como promotor de crecimiento. Los resultados a la fecha muestran que los antimicrobianos se utilizan en la producción primaria de acuerdo a la normativa vigente, vale decir, de acuerdo a como está registrado el producto. Y el Plan Reduce busca contribuir a la política nacional de resistencia antimicrobiana con este programa, como decía, que es voluntario hasta el año 2022, que a partir del 2022 tenemos que sí ir disminuyendo el uso
el uso de antimicrobianos en la producción animal. Pero son ciertos antimicrobianos, por lo tanto, nosotros pensamos que el impacto no debería ser mayor. Eso es lo que nosotros tenemos para contarle la parte que es lo que hacemos como servicio. Pero a la vez hicimos una revisión del proyecto de ley que nos hicieron llegar, y nuestros comentarios son, dice, los antimicrobianos como promotores de crecimiento están prohibidos en Chile. No sabemos qué es lo que pasa con las carnes importadas. Si no me equivoco, también Salud los controla. El artículo 2 dice se refiere a antibióticos inoculados. Entonces la pregunta es, ¿quedan excluidos los antimicrobianos administrados vía oral? ¿O son todos los antimicrobianos para lo que se está legislando en esta propuesta de ley? El artículo 3 dice no se podrá en caso alguno añadir a las carnes para consumo humano antimicrobiano. Ahí nosotros no sabemos qué antimicrobianos se inyectan o se aplican a la carne. No, ahí desconocemos. O sea, nosotros pensamos que son los antimicrobianos que se usan, que se aplican a los animales, pero nosotros pensamos que como están en nuestras manos también los mataderos, no hemos visto que se apliquen antimicrobianos en alguna parte de la cadena de producción de carne. Y el artículo 4 indica que ingesta de carne con dichos componentes cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes, observaciones, se refiere a residuos por sobre el límite máximo, y si es así, si es por sobre el límite máximo de residuos, las carnes no se pueden consumir porque no son aptas para el consumo humano. No, también uno debe decir, o sea, se hacen los muestreos y los resultados se obtienen después. En todo caso, el comportamiento que ha habido del año 1989 que les puse ahí, ha sido bastante prudente el uso, o sea, bastante responsable dentro de la legislación y dentro de los límites que nosotros como servicio que le hemos impuesto o hemos registrado a los medicamentos que han sido importados o bien de producción nacional. Y eso es lo que le queríamos presentar. Muy bien, muchas gracias a los expositores, y abriríamos una ronda de preguntas de los miembros de esta comisión. ¿Puedo hacer una pregunta yo? ¿Diputado Castro? No, el doctor Cabello. El doctor Cabello también quiere preguntar al presidente. Perdón. Doctor Cabello. Lo que querría preguntar a los representantes del SAC es si ellos tienen una aproximación del número de antimicrobianos que se usan en el país en la crianza industrial de animales. Porque ese dato es muy importante, porque mientras más antimicrobianos se usen, más resistencia va a haber. De tal manera que incluso haciendo abstracción de todo el programa que ustedes tienen, yo creo que sería muy importante tener una aproximación de las cifras de antimicrobianos que se usan en Chile en la crianza industrial de animales y compararlas con las cifras de uso en medicina humana, por ejemplo. Muy bien. Vamos a anotar todas las preguntas y después le damos la palabra a los expositores, considerando que tenemos que terminar a las 7, Soledad, ¿no? Sí, presidente, estoy atenta a lo que pasa en la sala porque es posible que haya que ir a votar antes. Ya. Muy bien. Yo aviso con tiempo. ¿Algún diputado tiene alguna palabra? El diputado Castro.
Gracias, presidente. Saludar a todos los expositores, darles las gracias, por supuesto, por estar acá presente. La verdad es que han sido sumamente claros, la verdad es que han refrescado bastantes cosas que uno las sabía quizá con antelación y claro que vamos en el fondo avanzando en esto. Hoy en día efectivamente se prohíbe para ciertas carnes, pero igual me surgen algunas dudas con respecto a cómo nos estamos enfrentando en algunas cosas. Por ejemplo, en lo que es bioacumulación. ¿Existe alguna especie que por su alimentación, por ejemplo, por bioacumulación, podría presentar acumulaciones de antimicrobianos en sus carnes, en sus productos? Primera pregunta. La segunda, si ustedes tuvieran que poner por importancia en términos de legislar, en términos de fiscalizar, en términos de qué nos debería importar más en una pirámide, ¿serían los antimicrobianos, serían los antivirales o serían los antiparasitarios? Otra pregunta también que me surge a mí es cómo han estado conversando con el convenio que tenía en el año 2017. Ustedes generan un convenio, el MinSal, con el Ministerio de Agricultura para la fiscalización y una visión con respecto a los RAM. Entonces, me interesaría saber en qué está eso, cómo han estado. Y por último, me gustaría saber cómo han estado en términos de fiscalización, específicamente con las especies que normalmente uno, por lo menos yo, no conozco mucho cómo es la fiscalización por ejemplo, en peces. Ustedes la derivan, hacen una pesca, la hacen, existen diferentes estudios y también cómo conversa con el Ministerio de Medio Ambiente, porque el tipo de administración, un poco voy a lo que decía la doctora Marta Rojas, el tipo de administración es muy distinto en un pez a, no sé, en una producción de aves o de bovinos. Esas serían mis principales preguntas para ellos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. ¿Alguien más? Bueno, yo tenía 4 o 5 preguntas. Voy a tratar de abreviarlas para que haya tiempo para responder. Al doctor Cabello, una duda que a mí me quedó de una explicación que dio un científico que estuvo en una sesión anterior y que de alguna manera se relaciona con la pregunta del diputado Castro. Se decía que el consumo de carne que pudiera tener alguna presencia de antibiótico, el proceso del organismo, el metabolismo, absorbe y elimina esa presencia, pero la duda mía es si hay un efecto acumulativo. Voy a poner una exageración, una persona que come carne todos los días. ¿Ahí hay un efecto acumulativo o no lo hay? Bueno, lo que yo le puedo decir es que si la carne consumida contiene residuos de antibióticos, estos van a actuar instantáneamente sobre la flora normal del individuo que las ingiere y van a seleccionar por resistencia a antibióticos, y no solo van a seleccionar por resistencia a antibióticos, sino que la presencia de antibióticos también facilita la transmisión de esta resistencia de una bacteria a otra, por ejemplo, de una bacteria comensal a una bacteria patógena. Ahora, una vez que la resistencia está seleccionada, de tal manera que va a persistir ahí por semanas o meses, a pesar de que el antibiótico se metabolice. Pero otro problema que también la presencia de residuos de antibióticos en la carne puede tener es que la carne contenga bacterias resistentes a los antibióticos ya, y estas pasen al intestino humano y sean capaces de transmitir esta resistencia a bacterias de la flora comensal o incluso a patógenos en algunas circunstancias. Y todos estos procesos son estimulados por residuos de antibióticos en las carnes. Gracias, doctor Cabello. Tanto para don Claudio Núñez como
para la doctora Rojas. Tengo 4 preguntas. Bueno, primero yo quiero valorar mucho lo que el SAC es en nuestro país. Lo conozco de cerca por distintas razones y hace un tremendo trabajo reconocido internacionalmente, pero como todas las instituciones en nuestro país, los recursos nunca son suficientes para hacer todo lo que uno pudiera hacer. De manera que ahí hay un punto de partida que tiene toda mi comprensión. En las preguntas concretas, cuando don Claudio, usted explicó la existencia de varias instancias, yo no me acuerdo exactamente los nombres, pero había un comité o comisión público-privada en que estaban las instancias relacionadas con la producción pecuaria, y está Cernapesca, que yo entiendo que Cernapesca está por la carne, digamos, producida por la acuicultura, y que estaban los sectores productivos de cada uno de los componentes de producción pecuaria, pero no está la representación de la industria del salmón. Eso me llamó profundamente la atención. Tal vez la respuesta la tiene que dar Cernapesca, no ustedes, pero ahí me parece que hay un problema, dado que el salmón es uno de los elementos más complejos en este proceso. Me llama la atención que en Europa, que yo no conozco los equivalentes del SAC en Europa, pero me imagino que por razones obvias tienen un alto grado de desarrollo, y según nos explicaba el doctor Cabello, es un motivo de alta preocupación en aquellos países. Entonces la pregunta mía es si en el SAC existe una alta preocupación por este problema, o se considera que es un problema con las medidas tomadas y anunciadas, los consumidores se pudieran sentir tranquilos. Me llamó la atención una aseveración que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio, cuando señalan, bueno, en varios aspectos en que aparece la Organización Mundial de Comercio, me parece a mí claramente que se está privilegiando el comercio por sobre la salud. Porque incluso en una lámina decía que el etiquetado era una barrera de entrada para el comercio. Lo que, bueno, por lo menos me llama un poco la atención. Y cuando se dice que está prohibido el uso de antibióticos u otros medicamentos para acelerar el crecimiento, ¿hasta qué punto es posible distinguir una cosa de la otra? En que podemos tener la seguridad de que este medicamento se está empleando solo porque hay una enfermedad o es necesario prevenir, o si también se está haciendo para promover el crecimiento. Y lo último, más bien un comentario, digamos, bueno, todo lo que yo he leído y lo que he escuchado de expertos en salud pública, el doctor Cabello lo dijo, señala que en 10, 15 años este puede ser el principal problema de la salud a nivel universal. El desarrollo de resistencia en el organismo humano,
Y por otro lado, veo que en las propuestas que ustedes hacen como SAC, hay muchas cosas que están, digamos, dejadas a la voluntariedad, al buen espíritu de los productores. Y ahí no me conversan las dos cosas, digamos, que ante la eminencia de algo que puede ser tan grave, yo me atrevo a decir que es peor que una pandemia, digamos, que el organismo humano se haga resistente a los antibióticos, y que por otro lado haya medidas que quedan a la voluntad de los productores, por lo menos hasta el año 2029, me parece que escuché. Bueno, eso, y le rogaría si en 10 minutos pudiéramos, yo me alargué un poco con las preguntas, pero a lo mejor la secretaria nos deja 5 minutos más, dependiendo de lo que pase en la sala, pero le pediría de la manera más breve posible la respuesta. No sé, don Claudio, doctora Rojas, y también el doctor Cabello, ¿tiene alguna opinión sobre esto? Muchas gracias, diputado Toá. En relación a su consulta de si hay participación de la industria de producción de carne de peces, bueno, está, por un lado está el área fiscalizadora, que es Cernapesca, y yo ya hablaba que estaba la industria cárnica. Podría haber explicado o detallado mejor que cárnica me refería a carne bovina, carne de ave, carne porcina, y también está carne de peces. El salmón principalmente es a través de Intesal, el Instituto Tecnológico del Salmón, que depende de Salmón Chile, ya la Asociación Gremial de Salmón Chile. Y respecto al tema de etiquetado, y que pudiera ser interpretado como un obstáculo al comercio, y que estuviera por sobre el tema de la salud de las personas dentro de un país, aclarar que el término obstáculos técnicos al comercio es un acuerdo dentro de la Organización Mundial de Comercio, así se llama, ¿ya? Y lo que tiende es a definir estándares respecto a que los reglamentos técnicos, las normas o los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. Sin embargo, el tema de la salud de las personas siempre está presente y es uno de los temas más importantes. Y el Códex en su misión es el de proteger la salud de las personas y los consumidores de alimentos y facilitar el comercio. Ya tiene esos dos objetivos principales. Entonces, y el Códex, a su vez, sus normas son de referencia para estos dos acuerdos que le decía que están en la OMC, el de obstáculos técnicos al comercio y el de medidas sanitarias y fitosanitarias. Se le puso ese nombre de obstáculo, a veces se confunde y da para pensar otra situación, pero es para definir reglas claras y que los países, en base a sus principios, su definición de protección de la salud de las personas, no generen normas que pueden ir más allá y encubrir un poco las actividades comerciales como una barrera paraarancelaria. ¿Ya? O sea, que se ocupe con fines de salud, con fines legítimos de proteger a la población, pero sin proteger la industria nacional por sobre otra industria, sino que todos jueguen de la misma forma en la misma cancha. Eso creo que era para mí, ¿cierto? Muchas gracias. No sé si la doctora Rojas tiene algo que agregar. Sí,
que el tema de lo que mencionó el doctor Cabello son la cantidad de antimicrobianos que se utilizan. No, todavía no tenemos el detalle de cantidad de antimicrobianos que se utiliza por cada empresa. Esto, como lo decíamos nosotros, lo vamos a tener cuando empecemos con el plan Reduce, que es voluntario hasta el año 2022, no hasta el año 2029. ¿Y por qué el año 2022? Para ser equivalente con la Unión Europea, que es cuando empiezan ellos a controlar en forma obligatoria el uso de los antimicrobianos en las carnes. Nosotros, este programa que estamos haciendo es la copia fiel de lo que se está haciendo en España, pero es idéntico, ya que España presentaba un uso indiscriminado, o sea, era la ovejita negra en España sobre el resto de Europa. Entonces nosotros hicimos una gira técnica, que conocimos el programa, que nos pareció bastante interesante, de manera de ir avanzando, que cuando fuera obligatorio no produjéramos un problema peor que el que produce el uso antimicrobiano. Con respecto a lo que dice la bioacumulación, ojo que por eso que se le dice que tiene un periodo de carencia, es decir, que se debe utilizar los medicamentos, todo medicamento tiene que ser utilizado hasta unos días previo al matadero, de manera que esa carga o esa cantidad no pase a la carne o no pase a la leche, ¿ya? Por eso que esos son los periodos de carencia. En el tema de Senapesca nosotros no intervenimos, solamente hacemos el registro de los medicamentos veterinarios, pero no intervenimos en el control, ¿ya? Con respecto a los antimicrobianos, antiparasitarios y antivirales, es peor desde mi punto de vista el uso indiscriminado del antimicrobiano, porque le va a producir problemas de resistencia de ciertas bacterias, como puede ser la tuberculosis en el ser humano. Por lo tanto, por eso uno tiene que manejar ciertas drogas bajo un límite de residuos máximos, de manera que ese límite, si se llega a encontrar en un producto, esa cantidad no hay problema para el ser humano, ¿ya? O sea, de ahí se saca el límite de residuos. Y con respecto a los promotores de crecimiento, nosotros, la legislación está desde el año 2017, se ha controlado, se fiscaliza el uso de medicamentos en los establecimientos que producen animales, y no hemos encontrado, o sea, ya nos retiraron, porque sí se usaba y se utilizaba y se encontraba como práctica y se encontraba normalmente en las fábricas de alimentos. Como se fiscalizan las fábricas de alimentos, ahora, si alguien nos quiere hacer leso, nos va a hacer leso como quieran, porque nosotros no estamos en todas las fábricas de alimentos. Y solo recordar que la exportación de carne de ave y carne de cerdo significan $1.000 millones para este país de ingresos. Por lo tanto, si hay alguien que cuida ese negocio, nosotros lo estamos respaldando para mantener los negocios. El responsable de esos $1.000 millones de producir en forma adecuada, sin productos que tengamos carne segura, son los mismos productores. Y nos avala lo que les estamos contando, los resultados de nuestro nuestro plan de control de residuos, que han sido bastante, o sea, los resultados son dentro de lo normal, o sea, no hay un uso indiscriminado. Como les vuelvo a decir, si nos quieren hacer lesos, nos van a hacer lesos como quieran. Pero nosotros pensamos que el negocio involucra mucho retorno. Además, nos han auditado de distintos países y nos han encontrado que el sistema funciona bien en el país. Y como decía Claudio, en estos momentos es al contrario. El uso indiscriminado de antimicrobianos es una barrera para las exportaciones. Por lo tanto, cuando vienen las autoridades extranjeras a auditarnos, a lo primero que se van es al tema del uso de medicamentos veterinarios en la producción primaria. No sé si respondí a todo de uno. Muchas gracias, presidente. Doctor Rojas. No sé, doctor Cabello, si usted quiere agregar algo más. No, yo quisiera hacer el siguiente comentario, porque en el pasado nosotros hemos investigado el uso de antimicrobianos en la salmonicultura y hemos tenido problemas bastante importantes para determinar
qué cantidad de antimicrobianos se están usando en la acuicultura. Y como ya dije anteriormente, la cantidad de antimicrobianos que se usan en un país se va a reflejar en la resistencia que haya en ese país, tanto en bacterias humanas como animales. Y a ese respecto, me gustaría saber si el SAC tiene la cantidad de antimicrobianos que se usan anualmente en el país, porque este es un dato muy importante. Y esto incluso dice relación con lo que el diputado Toá decía, de que cómo estamos seguros de que nos están usando antimicrobianos como promotores del crecimiento, por ejemplo. Y yo creo que si uno tuviera las cifras de antimicrobianos que se usan en Chile, en la crianza industrial de animales, podría responder a ese tipo de preguntas, porque como dijo la doctora Rojas, los productores pueden estar también engañando al SAC. Pero el SAC tiene la sartén por el mango, porque ellos tienen el control de todos los antimicrobianos que se usan en animales en el país, de tal manera que las cifras deben estar ahí. Muy bien. El diputado José Miguel Castro. Sí, no, yo solamente una pregunta para terminar. A mí me queda muy claro porque, bueno, tan parte de mi formación esto, y entiendo perfectamente cuando me dicen a mí, en el fondo, si aparece lo mismo con el grano de uvas, que usted se acuerda que apareció una vez con arsénico, creo, inmediatamente se corta. Eso nos pasa lo mismo con la producción aviar, que Chile es un país tremendo productor aviar, y también en lo que es carne de cerdo. Algo distinto quizás puede pasar un poco en la administración en carne de bovino, pero creo yo que en los mataderos en general se hace un buen sistema de trazabilidad. Por lo demás existe la trazabilidad en la carne bovina, donde sí yo creo que puede existir quizás alguna clase de problema, y me uno un poco a lo que pregunta el doctor Cabello, puede ser en los peces. Mi pregunta va específicamente a la gente del SAC, para ser súper transparente, habiendo visto que en el fondo están prohibidos los antibióticos, esto y lo otro. ¿Este proyecto es atingente a los tipos de carne? Dejemos los peces de lado. ¿Es atingente hoy en día o realmente es simplemente una levantada de manos y un saludo a la bandera debido a cómo estamos de avanzados? ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque yo me acuerdo que en mi tiempo, no sé, una gallina broiler se producía, no sé, pues voy a decir un número, no me acuerdo cuánto, pero eran 52 días. Hoy en día quizás está en 48, y por lo tanto la genética por sí sola hace que no sea necesario quizás un antibiótico. Entonces, mi pregunta es súper transparente, es decir, ¿vale la pena avanzar en esto? ¿O realmente estamos a niveles y estándares internacionales? ¿O quizás ponemos nuestro ojo más en fiscalización? Eso es. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No sé si don Claudio o doña Marta quieren responder a esta pregunta del diputado Castro. Sí, a responderle de nuevo al doctor Cabello sobre lo que le dije, lo que ya le había dicho de los temas antimicrobianos. Nosotros tenemos la cantidad que se importa y pasa a control de serie. Todo antimicrobiano pasa a control de serie. Por lo tanto, nosotros tenemos muy bien, tenemos el volumen que se importa, el volumen que se produce. Lo que no tenemos en forma así tácita, tenemos lo que se usa en cada empresa, que a eso apunta el programa Reduce, a conocer el uso de antimicrobianos en cada una de las empresas para empezar a bajar su uso en forma gradual. Pero les vuelvo a decir, el tema del no uso y que se nos enfermen los animales, yo no sé qué va a ser peor. Entonces, por eso es que tenemos que irnos hasta el año 2020, y el 2022 esto entra a ser absolutamente obligatorio. Por otra parte, estamos trabajando con la Unión Europea, que nos está traspasando recursos, porque toda la venta de antimicrobianos va a tener que ser con receta retenida y con receta electrónica. Por lo tanto, va a quedar en línea el uso del antimicrobiano y en qué parte se va a utilizar. Y con el tema del diputado Castro, sobre el tema de nuestra creencia de este programa, estamos absolutamente convencidos. Y estamos tan convencidos, y también está convencida la industria productora de
de carne de ave y de cerdo, porque ahí tenemos algunas divergencias con el sector bovino. Pero con el carne de ave y carne de cerdo estamos absolutamente alineados que es necesario mantener este programa, es necesario ir reduciendo, es necesario conocer, ponernos las metas anuales y ir a hacer un seguimiento, porque de esto va a depender el mercado de exportación también, que si bien eso ustedes me dicen, pero es más importante la salud de las personas, sí, es muy importante la salud de las personas, pero también es importante mantener esta actividad económica. Que si, como le vuelvo a decir, no pueden hacerle eso como quieren, porque no estamos todo el día, pero los resultados hasta el momento han avalado que los antimicrobianos son utilizados en forma correcta y bajo los límites que dice en su etiqueta. Hasta la fecha no hemos encontrado antimicrobianos sobre los límites residuales máximos. Y eso es la tranquilidad que nos da, ¿ya? Y esas muestras las tomamos nosotros, las hacemos nosotros, las tomamos nosotros. Por lo tanto, tenemos ese control, el producto final, que no es lo ideal, pero tenemos el control del producto final. Y sume a eso que también Salud también toma muestras, que eso sí deberíamos hacer, sumar el número de muestras que significan el total de carne producida en el país. Muchas gracias a nuestros invitados. El doctor Cabello, don Claudio, la doctora Rojas, don Marcos Salinas, que también nos ha estado acompañando. Yo quisiera señalar a partir de la pregunta del diputado Castro que nosotros estamos en un proceso de análisis de si esto es necesario o no es necesario. Y para hacerlo, siempre lo más práctico es hacerlo a la luz de un anteproyecto que sirva como base de discusión. Ahora, en el caso que la comisión decida avanzar, ustedes tengan la tranquilidad que en el momento oportuno los órganos del Estado responsables de esto, nosotros los invitaremos para consensuar un articulado que realmente pueda ser útil al esfuerzo que actualmente se hace. Así que estamos en una etapa muy preliminar y entonces ese articulado es absolutamente referencial. Muy bien, habiéndose cumplido los objetivos... Presidente, lo último, con respecto sobre el punto que usted decía, quizás los mismos expositores podrían ayudar en el fondo y traer propuestas de mejoramiento del proyecto, creo yo, con las bases que ya están haciendo y tienen como SAC. Entonces, de esa forma hacemos algo que en realidad les vaya a ayudar, algo que en el fondo los ayuda a su normativa más adelante, justamente bajo el prisma que usted decía, diputado Toa. Gracias. Muy bien. ¿Les parece que para la próxima reunión invitemos a la directora de Cernapesca y algún científico que haya estudiado especialmente el tema del salmón? ¿Ah? Ese soy yo. ¿Lo haríamos así? Muy bien, acordado. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Buenas tardes. Buenas tardes.